Vamos a votar afirmativamente este proyecto y lo hacemos porque entendemos que hay que dar una respuesta de forma inmediata que ampare a las víctimas de violencia de género. Nosotros somos conscientes del proceso que ha tenido, el tratamiento que ha tenido este proyecto y como también se dijo acá, se escapa de nuestra posibilidad de ser parte de algunas instancias en las cuales podamos incidir, proponer u opinar. De todos modos, una vez que hicimos contacto con el proyecto, el equipo de compañeros empezó a estudiarlo, a analizarlo. E incluso en ese breve tiempo pudimos elaborar por lo menos 20 propuestas. Algunas que son o que pretenden modificar parte de la redacción de este proyecto y que entendemos que sería una mejora importante. Otras propuestas son justamente incorporaciones de elementos que no están contemplados en el proyecto y que son parte de la realidad. Algunas son de corte jurídicos, legales, y otras más políticas y terrenales, si se quieren. Pero como no integramos la comisión y las dificultades, además de la bancada unipersonal y las 4 comisiones investigadoras y demás, dificultan a veces presentar las propuestas, y mucho más aún en esta dinámica que está teniendo el Pleno, como más alterado estaría aún si propusiéramos estos cambios. De todos modos los podemos hacer conocer. Sabemos que la ley, que cualquier ley en realidad sin presupuesto, aunque se apruebe, es una ley que no se aplica de verdad. Y esto lo venimos viviendo con varias otras leyes que en su espíritu o en sus pretensiones son justas, son necesarias incluso, pero por no contar con las partidas presupuestales necesarias, no se pueden poner en práctica en su totalidad. Acá se dijo la deficiencia que está teniendo el Poder Judicial, una deficiencia presupuestal, estrictamente. Y entendemos que es necesario crear más juzgados especializados en Montevideo y en el interior. Porque la sumatoria de competencias que se desprenden de esta ley, a la sobrecarga que tienen de casos, va a impedir, por ejemplo, el tratamiento urgente de aquellos casos que lo ameriten. Y además entendemos que es necesaria una formación específica para los operadores judiciales. Y claro que esto lleva presupuesto, un presupuesto que no hay. Nos parece muy importante y nos inquieta, de hecho, la clasificación rápida de las denuncias. Porque como sabemos, y nuestros compañeros vinculados en la materia nos cuentan con claridad, que cuando se hace una denuncia va al montón que muchas veces supera las montañas de los escritorios. ¿Y cómo hace o cómo se pretende hacer identificar casos que son urgentes, donde se corren riesgos de vidas reales, identificarlo en esa montaña de denuncias? Hoy se van agarrando la primera que está en la montaña, pero capaz que la que urge, la que depende de la vida de una persona, está en la mitad o en el fondo incluso. Por eso para nosotros es de preocupación el tratamiento o la contemplación de los casos que son de extrema urgencia en los que hay riesgo de vida. Porque aquí, como se ha dicho, de hecho, esta ley contempla, o apunta, mejor dicho, a las consecuencias de un tipo de violencia. Nos preocupa la situación de las mujeres privadas de libertad, que si bien hay un conjunto de normativas vinculadas a esa situación, no la vemos que esté presente con claridad y con contundencia en este proyecto. Aquí también se mencionó un conjunto de casos vinculados a la educación. Muchos de esos casos, y otros que no han sido mencionados, por supuesto, y que son de igual de preocupantes, pudieron haber sido alertados a tiempo y haber revertido incluso la situación de haber contado con grupos multidisciplinarios en serio, que funcionen en serio, en las instituciones educativas principalmente y en los demás organismos. Porque la realidad es que hay centros educativos que no tienen estos grupos multidisciplinarios, ni siquiera tienen un psicólogo
Solo hay 50 psicólogos, o 50 liceos, mejor dicho, de ciclo básico con psicólogos. Hay un solo especialista en educación en secundaria. Existe una comisión de 10 profesionales más que tiene que atender todo el país. Y yo me pregunto, esta ley, ¿cómo se va a aplicar en serio en el caso de denuncias de estudiantes cuando no hay psicólogos siquiera? Claramente que esto se resuelve con presupuesto en la educación. Capaz que si le damos el 6%, podríamos avanzar en que todos los liceos tengan equipos multidisciplinarios que hoy no tienen. Nos preocupan también las denuncias falsas. Hemos seguido los casos que están afrontando otros países que tienen leyes similares a la que se propone. Y sabemos que el recurso de la denuncia falsa es un camino utilizado para resolver problemáticas de otra índole, pero que buscan los mecanismos que establecen esta ley para resolverlos. Nos referimos principalmente a adquirir o hacerse de bienes, principalmente de las casas. Y sabemos que esas denuncias falsas también van a generar nuevas víctimas, que van a ser los hombres. Porque hombre que es denunciado sin prueba real o en un caso real, va a ser una víctima de una ley mal aplicada o de una denuncia falsa. Y ese hombre, por los mecanismos establecidos por esta propia ley, se va a afrontar a grandes problemáticas. Primero, separarse de sus hijos, por ejemplo. En segundo lugar, también separarse de sus bienes materiales, como ser una casa, con lo difícil que es hoy en el Uruguay acceder a una vivienda, y todos lo sabemos. Nosotros podríamos hablar de muchos otros elementos que son de preocupación para nosotros, que están en este proyecto. También podríamos mencionar muchos otros que son de simpatía y que aprobamos porque, por supuesto, por algo la votamos, por esos elementos estrictamente que respaldamos. Nosotros hemos escuchado con mucha atención todo lo que se ha dicho en este debate, desde el día de ayer, aunque no ya estamos acá, sino que estuvo nuestro compañero, y todo lo que se ha dicho en el día de hoy. Y realmente nos preocupa que se ubique como contradicción fundamental hombre-mujer, porque eso sería un gravísimo error. Y más grave aún sería, luego de haber escuchado todas las intervenciones, o las naturalezas de las intervenciones, donde acá se menciona y se identifican las diferencias de clases sociales, las diferencias materiales, las relaciones de dependencia. Bueno, si nosotros partimos de esa base, colocar la contradicción como hombre-mujer es un gravísimo error que niega todo lo otro además. Claro, es sabido nosotros y somos conscientes de que quienes arrebatan las vidas a las mujeres, a todas estas que han sido nombradas hoy aquí en sala y todas las otras que no fueron nombradas, quienes arrebatan esas vidas han sido hombres, por supuesto, son los responsables materiales de esos crímenes, que por supuesto rechazamos. Pero esto no puede ser la base para instalar la idea de la que la mujer siempre es la víctima y de que el hombre siempre es violento. La historia ha demostrado que eso no es así, que han habido mujeres muy valientes y victoriosas, que han habido hombres muy cobardes también. Por lo tanto, rechazamos esa idea que ha estado sobrevolando en algunas intervenciones. Porque además entendemos que la mayor violencia que están viviendo hoy las mujeres, en especial las mujeres trabajadoras, provienen de la desigualdad socioeconómica, producto de las políticas neoliberales aplicadas por todos los gobiernos en estos últimos años. Políticas neoliberales que además han sido votadas por muchas mujeres. Y voy a hacer un ejemplo que de repente no viene al caso directamente, pero ¿cuánta violencia de género han vivido, han padecido y padecen las mujeres haitianas o las mujeres del Congo, producto de las intervenciones militares? ¿Acaso se han puesto a pensar en eso? Yo sí. Las políticas neoliberales son las que profundizan justamente la concentración, el proceso de concentración de la riqueza y por lo tanto agudizan las desigualdades sociales. Y son esas desigualdades sociales las que llevan
en gran caso y en gran número, a que las mujeres vivan y soporten casos de violencia de género. Porque cuando una mujer que tiene hijos a cargo y que gana 12.000 pesos y tiene que hacer frente a la vida, a los costos de la vida, la tiene muy difícil. Y seguramente sufra o tenga que soportar violencia de género para poder sobrevivir. Cuando una mujer no tiene acceso a la vivienda digna, porque no cumple con los requisitos de ninguno de los organismos, y principalmente porque no tiene el ingreso económico que se le pide, seguramente esté condicionada a vivir violencia. Cuando una mujer quiere abortar y no puede, porque es sometida a ese tribunal conformado en la ley, o porque cuando no cumple con los tiempos establecidos por esa ley, seguramente esté condenada a vivir casos de violencia e incluso a arriesgar su vida, como ha sucedido. Cuando una mujer es parte del 22% del desempleo juvenil, por ejemplo, es decir, una mujer joven, desocupada, seguramente se enfrenta a situaciones de violencia de género para poder sobrevivir. O una mujer, aquellas mujeres que han sido parte de la planilla de Fripur, que de un día para el otro cerró y en su mayoría eran trabajadoras, al igual que en la especia, seguramente esas mujeres se enfrenten a situaciones de violencia de género para poder sobrevivir. O cuando es parte del 25% de la población que se encuentra en la precarización laboral o en la informalidad, seguramente esas mujeres se enfrenten a situaciones de violencia de género para sobrevivir. Entonces, cuando todo esto se da, y sabemos que se da en miles de mujeres, hay grandes posibilidades de ser víctimas de violencia. Ya no solo de la violencia impartida desde el Estado por estar ausente ante estas situaciones, sino también la violencia de género. Y sabemos que estas desigualdades o estas grandes posibilidades de estar condicionada a la violencia de género se da estrictamente en las mujeres trabajadoras. Porque es verdad que las mujeres burguesas en este país también sufren violencia de género, pero también sabemos que la resuelven de otro camino, de otra forma. Y también sabemos que son esas mujeres burguesas las que determinan las políticas que llevan a las mujeres trabajadoras a vivir situaciones de violencia de género, porque son parte de una clase social que oprime a la otra. Y en esa opresión hay lugar a la violencia de género. Las relaciones de dependencia económica, como decíamos, son las que dan paso a la existencia en gran medida de violencia de género. En el día de ayer, por suerte, con mucho trabajo, en la Comisión de Vivienda se aprobó el Plan Nacional de Vivienda Popular, presentado por nuestra bancada, sí, pero que ya ha trascendido a nuestra autoría y a nuestra responsabilidad, y son muchas las organizaciones sociales que lo respaldan y lo promueven. Y en ese proyecto, que además filosóficamente ha sido respaldado, en teoría, por muchos legisladores del oficialismo, apunta a dar solución al problema habitacional de la mujer trabajadora, a la mujer jefa de hogar, a la que gana salarios insuficientes, a la que tiene hijos a cargo discapacitados, a la que tiene adultos a cargo. Creemos que de aplicarse un proyecto como este, avanzaríamos muchísimo en resolver problemas de violencia de género que hoy padecen las mujeres. Nosotros queremos reiterar y finalizar nuestra intervención diciendo que vamos a votar afirmativamente este proyecto. Tenemos muchos reparos. Nos hubiese gustado aportar, en la medida que existieran los tiempos, en la mejoría de este proyecto. Y reafirmamos lo que se ha dicho acá. Este es un proyecto que apunta a atenuar las consecuencias. Esperemos que esta voluntad o que esta inquietud que está en la mayoría, que está en el oficialismo, también continúe para resolver las condiciones materiales de los trabajadores, que son las que llevan a tener que soportar situaciones de violencia de género y que en muchos casos termina perdiendo la vida la mujer. Era eso. Gracias.